Eran las primeras horas de septiembre de 2017 en Magna, Utah, cuando un bebé fue llevado de emergencia al hospital. Con solo 13 días de vida, su frágil cuerpecito no respondía. Médicos y enfermeras trabajaron sin descanso para salvarlo, pero la verdad se hizo evidente casi de inmediato. Las heridas eran demasiado graves. No se trataba de una enfermedad repentina ni de un accidente. Era el resultado de un trauma físico. El rostro del bebé mostraba lesiones, sus costillas estaban fracturadas y presentaba daños internos severos. En la sala de emergencias, los profesionales de la salud observaban en silencio. Habían presenciado tragedias antes, pero lo que vieron esa mañana los estremeció profundamente. Un bebé de apenas 2 semanas de vida, una existencia que apenas comenzaba, había terminado. Ese pequeño nunca tuvo la oportunidad de abrir los ojos al mundo, de sentir el calor del sol o de escuchar una canción de cuna. Le fueron arrebatados sus primeros pasos, sus primeras palabras, su propio futuro. Cada llanto, cada pequeño sonido debió haber sido respondido con ternura. En cambio, sus primeros momentos fueron llenos de dolor infligido por las mismas personas destinadas a protegerlo. Antes de analizar las sospechas del caso, por favor, díganme dónde vieron este video. Lo leeré y lo difundiré por todo el mundo. Y no olviden darle a me gusta y suscribirse a mi canal para ser los primeros en recibir notificaciones cuando haya nuevos videos. Los investigadores dirigieron rápidamente su atención hacia la madre del bebé, Maria Sullivan, y su pareja. Desde el principio, sus versiones estaban llenas de contradicciones. Hablaron de accidentes, caídas, golpes inexplicables, pero el informe del forense contó una historia muy distinta. Una historia de actos graves, repetidos y deliberados. Las heridas del bebé no podían explicarse como accidentes. Mostraban signos claros de abuso y manipulación violenta. Para los detectives, descubrir la verdad fue un proceso largo y doloroso. Analizaron cronologías, compararon inconsistencias y enfrentaron a María con las pruebas. Sus respuestas fueron cambiando. Primero excusas, luego negaciones y finalmente silencio. Al final, no pudo escapar de la realidad. Había fallado en proteger a su recién nacido. El arresto causó una gran conmoción en la comunidad. ¿Cómo podía una madre permitir que se hiciera daño a una criatura tan pequeña, tan indefensa? Vecinos que la habían visto caminar con su bebé días antes no lograban conciliar la imagen de esa mujer amorosa con la gravedad de lo ocurrido. Para muchos, la traición a la confianza materna era imposible de comprender. En el tribunal, los detalles sobre la muerte del bebé fueron expuestos con crudeza. Fotografías, testimonios médicos y las voces de una familia destrozada llenaron la sala de tristeza. La fiscalía describió los últimos días del pequeño Díaz que debieron estar llenos de amor y cuidado, pero que fueron marcados por maltrato y dolor. Se subrayó la profunda ruptura de confianza. Una madre que había fallado en su deber más básico, proteger a su hijo. Maria Sullivan terminó declarándose culpable de los cargos de abuso infantil relacionados con la muerte del bebé. Su declaración fue tanto una admisión de culpa como un reconocimiento final de su responsabilidad en la tragedia. Durante la sentencia, las palabras del juez fueron duras. Ningún castigo, dijo, podría igualar la vida perdida, pero la justicia exigía responsabilidad. Sullivan fue condenada a prisión, entregando su libertad por las decisiones que llevaron al fin de la vida de su hijo. Hoy, Maria Sullivan cumple su condena tras las rejas, pero el legado de sus acciones permanece en el vacío del pequeño Vercecito, en la familia que jamás volverá a sostener a su bebé, y en una comunidad marcada por la imagen de un recién nacido cuya vida terminó antes de empezar. Las repercusiones del caso se sintieron en todo Utah. Grupos defensores de la niñez exigieron mayor conciencia sobre los peligros que enfrentan los bebés y llamaron a los padres en crisis a buscar ayuda antes de que el desespero provoque tragedias. Las llamadas leyes de refugio seguro, Safe Haven Laws, creadas para permitir que los padres entreguen a sus bebés de forma segura y sin castigo, volvieron a estar en el centro del debate.
Si se hubieran usado, tal vez esta pequeña vida se habría salvado, pero fueron ignoradas. ¿Qué impide que información tan vital llegue a quienes más la necesitan? La historia de este bebé es más que un caso judicial. Es una tragedia grabada en el corazón de todos los que creen que cada niño merece una oportunidad. Su voz fue silenciada antes de poder formar palabras, pero su historia sigue hablando, recordándonos la fragilidad de la vida y la responsabilidad que compartimos de proteger a los más vulnerables. Cuando un recién nacido depende completamente de sus cuidadores para sobrevivir, ¿cómo puede un sistema social y comunitario fallar tan rápido en detectar el peligro en los primeros días de vida? Era el verano de 2019 en West Valley City, Utah, cuando la policía respondió a una llamada que nadie olvidaría. Dentro de una casa modesta, encontraron a Norland Cruz, un niño de 6 años, inconsciente. Su pequeño cuerpo mostraba claras evidencias de maltrato prolongado. Su rostro presentaba hematomas, sus extremidades eran delgadas y frágiles, y ya no mostraba signos de vida. Para los socorristas, fue una escena que estremeció incluso a los profesionales más experimentados. Un niño inocente y vulnerable había soportado un sufrimiento prolongado dentro de las mismas paredes que debieron protegerlo. Norland era mucho más que la tragedia que más tarde llevaría su nombre. Con apenas 6 años, era un niño lleno de energía y curiosidad. Deseoso de explorar, reír y jugar, tenía una sonrisa tímida capaz de iluminar cualquier habitación, y sus maestros recordaban su ternura y su deseo de cariño. Pero su vida en casa estaba lejos de la seguridad que todo niño merece. A puerta cerrada, su infancia se convirtió en una pesadilla. Los investigadores pronto descubrieron la verdad. La madre de Norland, Raina Elizabeth Flores Rosales, lo había sometido a un patrón de abuso constante. Lo que debía ser amor, cuidados y cuentos antes de dormir se transformó en golpes, negligencia y dolor. El ciclo de maltrato se extendió durante meses y años, dejando huellas visibles e invisibles. Vecinos confesaron después que habían notado señales, moretones, agotamiento, el silencio en su mirada. Esto planteó una pregunta dolorosa. ¿Cómo puede una comunidad equilibrar el respeto a la privacidad con la obligación de actuar cuando la seguridad de un niño está claramente en riesgo? Antes de analizar las sospechas del caso, por favor, díganme dónde vieron este video. Lo leeré y lo difundiré por todo el mundo. Pocos entendieron la magnitud del sufrimiento de Norland hasta que fue demasiado tarde. El día que se descubrió su muerte, el dolor de la comunidad se convirtió en indignación. Los padres abrazaron a sus hijos con más fuerza, horrorizados de que una madre pudiera convertirse en la fuente del tormento de su propio hijo. La traición fue demasiado profunda para asimilarla. La única persona destinada a protegerlo se había transformado en su mayor peligro. La investigación fue exhaustiva. Los detectives recopilaron fotografías de las heridas, declaraciones de familiares y maestros, y los desgarradores detalles de lo que Norland había soportado. Los médicos forenses revelaron la magnitud de su estado: trauma repetido, lesiones sin tratar, signos claros de desnutrición. Cada hallazgo pintaba un retrato más devastador del abuso sistemático que había sufrido. Cuando Raina fue arrestada e interrogada, sus palabras resultaron vacías. Intentó culpar a otros, minimizar lo ocurrido y negar responsabilidades. Pero las pruebas eran abrumadoras. No había forma de escapar de la verdad. Para los investigadores, lo más doloroso fue comprender que la muerte de Norland no había sido repentina, sino el lento apagarse de una infancia sofocada por el maltrato. El tribunal se convirtió en un espacio de dolor y solemnidad. Los fiscales presentaron las pruebas con precisión, describiendo los últimos días de Norland con detalles que estremecieron al jurado. Argumentaron que su muerte no fue un accidente, sino la consecuencia directa de las decisiones de su madre. Decisiones de causar daño, de descuidar,
de ignorar los gritos silenciosos de ayuda. La defensa intentó justificarla señalando su pasado difícil y sus problemas personales, pero esas explicaciones se desmoronaron frente a la evidencia del sufrimiento de su hijo. En la galería, familiares lloraban mientras veían las fotografías de Norland sonriendo en días felices, contrastadas con las imágenes de sus heridas. El contraste era insoportable. En 2023, después de años de proceso judicial, Reina Elizabeth Flores Rosales fue declarada culpable de homicidio culposo por abuso infantil y de múltiples cargos de abuso agravado. La jueza dictó sentencia, varias penas consecutivas, incluyendo de 5 años a cadena perpetua por el cargo de homicidio. Fue un acto de rendición de cuentas, aunque para muchos jamás podría llamarse justicia. Hoy, Reina cumple su condena tras las rejas, su nombre para siempre ligado a una traición imperdonable. Pero la memoria de Norland sigue viva. Es recordado no por la forma en que murió, sino por el niño que fue. Un pequeño lleno de amor, risas y sueños que debió seguir corriendo por los patios de la escuela y soñando con su futuro. Las repercusiones del caso se sintieron en todo Utah, impulsando conversaciones urgentes sobre cómo las escuelas, los vecinos y las comunidades pueden detectar mejor los signos ocultos del abuso infantil. Hoy, los maestros mencionan su nombre al capacitar a otros, enseñando a reconocer señales sutiles, hacer preguntas difíciles y nunca asumir que el silencio significa seguridad. La historia de Norland es trágica, pero no olvidada. Su breve vida es un recordatorio de la fragilidad de la infancia y de la responsabilidad sagrada que tienen los padres y la sociedad. Merecía el amor de una madre, no su crueldad. Y aunque su voz fue silenciada a los 6 años, su historia sigue resonando, recordándonos la obligación de ver, actuar y proteger a los niños que no pueden protegerse por sí mismos. ¿Cómo puede la sociedad construir un sistema de apoyo lo suficientemente fuerte para identificar e intervenir en situaciones familiares de alto riesgo antes de que el sufrimiento de un niño se vuelva irreversible? Era el final del verano de agosto de 2023, en la tranquila ciudad de Evans, Utah, cuando un niño en estado crítico de desnutrición apareció en la puerta de la casa de un vecino. El pequeño estaba demacrado, con las muñecas y los tobillos atados con cinta adhesiva, y su piel mostraba múltiples heridas. Temblando y desesperado, suplicó por comida y agua. El impacto del vecino se transformó rápidamente en acción. Una llamada al 911 desataría uno de los casos de abuso infantil más graves que Utah haya presenciado. El niño fue identificado como uno de los hijos de Ruby Franke, una ex-influencer de maternidad que alguna vez gozó de gran popularidad, conocida por su canal de YouTube 8 Passengers, donde ofrecía consejos sobre crianza a millones de seguidores. En Internet, Ruby se presentaba como una madre estricta, defensora de la disciplina y los valores familiares tradicionales. Sin embargo, lo que la policía encontró detrás de esas puertas fue algo mucho más oscuro. Niños sometidos a privaciones prolongadas de comida, castigos físicos y un profundo sufrimiento emocional. Cuando los agentes ingresaron a la casa de la socia de Franke, Jody Hildebrandt, hallaron a otro menor desnutrido, también con evidentes signos de abuso. Ambos niños fueron trasladados de emergencia al hospital. Sus cuerpos, frágiles y en estado crítico, reflejaban años de maltrato. Las imágenes quedaron grabadas en la memoria de los investigadores y del personal médico. No se trataba de incidentes aislados, sino de años de abuso ocultos bajo la fachada de una vida familiar perfecta mostrada en YouTube. Antes de analizar las sospechas del caso, por favor, díganme dónde vieron este video. Lo leeré y lo difundiré por todo el mundo. Este caso abrió un debate crucial sobre la era digital. ¿Qué se esconde realmente detrás de las personalidades que aparentan perfección ante millones de seguidores? Los hijos de Ruby Franke habían aparecido en videos sonrientes, haciendo tareas o participando en dinámicas familiares
aparentemente normales. Pero bajo esa superficie se ocultaba un entorno de control extremo y dolor. Los fiscales revelaron más tarde detalles perturbadores. Días enteros sin comida, niños obligados a dormir en el suelo, castigos que incluían aislamiento y restricción física. Las mismas herramientas que debieron servir para nutrir la comida, el afecto, la seguridad, se convirtieron en instrumentos de tortura. Las detenciones de Ruby Franke y Jodi Hildebrandt sacudieron no solo a Utah, sino también a toda la comunidad en línea. Padres que alguna vez siguieron sus consejos se sintieron engañados, vecinos se preguntaron cómo no notaron las señales y el público lamentó el sufrimiento de los niños, víctimas que soportaron años de silencio antes de una huida tan valiente como desesperada. A medida que el caso llegó a los tribunales, los detalles fueron aún más difíciles de escuchar. Los fiscales presentaron pruebas contundentes del abuso, describiendo cómo los pedidos de ayuda de los menores habían sido ignorados durante años. Ruby Franke, que alguna vez se sentó frente a cámaras para hablar de educación y valores, ahora enfrentaba a la justicia por actos de crueldad hacia sus propios hijos. La defensa argumentó que Franke había sido manipulada por Hildebrandt, a quien describieron como una influencia dominante, pero el público no aceptó desviar la responsabilidad del deber fundamental de toda madre: proteger a sus hijos. El ambiente en el tribunal era de dolor y consternación. Familiares de los menores lloraron mientras escuchaban los testimonios sobre cómo se les negaron necesidades básicas, comida, consuelo y seguridad durante tanto tiempo. En febrero de 2024, Ruby Franke compareció ante el juez John Walton, del Tribunal del Quinto Distrito de St. George. Con las cámaras transmitiendo y la atención mundial sobre ella, Franke se declaró culpable de 4 cargos de abuso infantil agravado. Su voz tembló al reconocer su papel en el sufrimiento de sus hijos, pero ninguna palabra podía deshacer los años de daño. El juez Walton fue firme. La sentenció a 4 penas consecutivas de prisión de 1 a 15 años cada una, asegurando que cada niño recibiría justicia por separado. Fue una sentencia que buscaba más que castigo, una rendición de cuentas moral. Sin embargo, las cicatrices permanecieron. Para las víctimas, la recuperación será un proceso largo, físico, emocional y espiritual. En el tribunal, las propias voces de los menores temblorosas, pero llenas de fuerza, describieron lo que significaba finalmente sentirse libres. Las lágrimas llenaron la sala mientras la realidad se asentaba. La justicia había llegado, pero la sanación apenas comenzaba. Hoy, Ruby Franke cumple su condena en una prisión estatal de Utah. Aquella mujer que alguna vez fue considerada una guía para padres, es ahora recordada como un ejemplo trágico de cómo las apariencias pueden esconder realidades siniestras. Sus hijos están a salvo, iniciando el difícil camino de reconstruir sus vidas. Defensores del bienestar infantil destacan su valentía, especialmente la del niño que escapó y pidió ayuda, cuya acción no solo salvó su vida, sino que también despertó la conciencia pública sobre el abuso infantil oculto a plena vista. Las repercusiones del caso fueron profundas. Las comunidades de Utah se vieron obligadas a replantear cómo se detecta y se denuncia el abuso infantil. Escuelas, vecinos y hasta espectadores en línea fueron llamados a reconocer las señales de advertencia. Organizaciones y activistas impulsan ahora más educación y canales seguros para reportar sospechas de maltrato. Para muchos, el caso Franke no es solo un crimen, sino una advertencia, un recordatorio de que detrás de las fotos familiares sonrientes y los videos cuidadosamente editados puede existir un mundo de dolor. Pero por encima de todo, esta historia pertenece a las víctimas, a su resistencia, a su valentía y a sus voces. Lo que les fue arrebatado nunca podrá ser devuelto, pero su historia permanece como una advertencia y una luz. Soportaron lo que ningún niño debería vivir, y al final encontraron la libertad. Su coraje transformó la oscuridad de la traición en una fuerza que obligó al mundo a ver, escuchar y actuar. Cuando la línea entre disciplina y abuso se vuelve difusa ante los ojos del público digital,
surge una pregunta inevitable. ¿De quién es la responsabilidad de intervenir de las plataformas, o del público, o de las instituciones que quizás no ven lo que se esconde detrás de la cámara? Era finales de abril de 2015 en Layton, Utah, cuando una llamada al 911 rompió la calma de la noche. Del otro lado de la línea, una voz frenética informó que un niño de 2 años no respondía. Los primeros equipos de emergencia corrieron hacia el pequeño departamento, con las sirenas atravesando la oscuridad. Dentro, encontraron al pequeño James J.J. Seeger sin vida en el suelo. Su cuerpo mostraba claros signos de trauma físico. Su rostro estaba hinchado. La escena impactó incluso a los paramédicos más experimentados. No parecía un accidente. Las evidencias físicas contaban una historia de abuso prolongado y brutal, y mientras observaban el lugar, sus miradas se posaron en su madre, Jasmine Bridgman, y en su novio, Anthony Cordova. Sus explicaciones eran inconsistentes. Sus emociones parecían contenidas. Afuera, los vecinos miraban incrédulos mientras se corría la noticia. Un niño de apenas 2 años había muerto a causa de graves heridas dentro de su propia casa. Antes de analizar las sospechas del caso, por favor, díganme dónde vieron este video. Lo leeré y lo difundiré por todo el mundo. JJ era mucho más que los titulares que vendrían después. Era un niño de ojos brillantes, juguetón, que amaba los abrazos y cuya risa podía iluminar cualquier habitación. Apenas comenzaba a formar palabras, a correr, a descubrir el mundo. Su familia lo describía como dulce y lleno de vida. Sus pocos años debieron estar llenos de cuentos antes de dormir, risas y la seguridad de los brazos de su madre. En cambio, su vida terminó en circunstancias devastadoras. La vida de Jasmine Bridgman estuvo marcada por la inestabilidad. Luchaba por mantener un hogar estable y su relación con Cordova se volvió rápidamente disfuncional. En las semanas previas a la muerte de JJ comenzaron a aparecer señales de maltrato. Vecinos declararon más tarde haber escuchado llantos, pero nadie imaginó la gravedad de lo que sucedía tras esas paredes. Eso plantea una pregunta dolorosa. ¿En qué momento los signos de peligro dentro de una casa vecina se convierten en responsabilidad de toda la comunidad? El descubrimiento del estado físico de JJ provocó una fuerte conmoción. ¿Cómo podía un niño tan pequeño haber sufrido tales heridas? Los detectives comenzaron a desentrañar las versiones contradictorias. Bridgman y Cordova contaron historias diferentes. Supuestos accidentes, caídas, excusas. Pero el informe del forense reveló la verdad. JJ había sido golpeado repetidamente. Sus heridas eran consistentes con trauma contundente. En las salas de interrogatorio, la presión aumentó. Anthony Cordova terminó admitiendo que había usado fuerza física contra el niño, pero el papel de Jasmine también era innegable. No solo estuvo ausente, mintió activamente para proteger a su pareja. En lugar de defender a su hijo, defendió al responsable de su sufrimiento. La traición fue profunda. La persona en quien JJ más confiaba eligió el silencio en lugar de la protección. En el tribunal, la comunidad escuchó horrorizada mientras surgían los detalles del maltrato. Fotografías de las lesiones de JJ, testimonios de testigos, declaraciones de los investigadores. Las pruebas eran difíciles de soportar. Cordova fue acusado de homicidio calificado. Jasmine se declaró culpable de obstrucción de la justicia, admitiendo que mintió a los investigadores y encubrió los hechos. Su confesión fue un reconocimiento silencioso de que había fallado a su hijo de la forma más dolorosa imaginable. Las audiencias de sentencia estuvieron cargadas de emoción. Los fiscales mostraron la imagen de un niño que nunca tuvo una oportunidad. Los familiares lloraron al recordar su sonrisa, su inocencia y la vida que debería haber tenido. Para el juez, estaba claro que la justicia exigía responsabilidad, aunque ninguna sentencia pudiera equilibrar la pérdida de una vida tan pequeña.
Córdoba recibió cadena perpetua y Jasmine fue condenada a prisión por su papel en ocultar la verdad. Hoy, Jasmine Bridgman sigue encarcelada. Su nombre quedará para siempre ligado a la tragedia que no evitó. La corta vida de JJ es recordada en susurros, en lágrimas, en el dolor de quienes lo amaban. Su muerte dejó una huella profunda, no solo en su familia, sino también en toda la comunidad de Utah, recordándole a todos que las señales de sufrimiento de un niño, incluso las que no se expresan con palabras, nunca deben ser ignoradas. Las consecuencias de este caso impulsaron un debate más amplio sobre la protección infantil, sobre cuántas señales de alerta son pasadas por alto hasta que ya es demasiado tarde. Trabajadores sociales, vecinos y legisladores señalaron la historia de JJ como una razón para fortalecer las medidas de protección y asegurar que los niños vulnerables sean vistos y escuchados antes de que ocurra una tragedia. Pero ninguna ley, ninguna reforma puede deshacer lo que pasó en ese apartamento. La memoria de JJ sigue viva. Un niño con una sonrisa inocente cuya confianza fue traicionada por las mismas personas que debieron ser su refugio. Su historia es un recordatorio doloroso. El silencio ante el peligro puede ser tan devastador como los propios actos. En situaciones donde un niño está en riesgo, donde termina la privacidad de una familia y comienza la obligación moral de una comunidad de intervenir. Era mayo de 2010 en Layton, Utah, cuando comenzó una frenética búsqueda por un niño llamado Ethan Stacy. Con apenas 4 años, Ethan había llegado recientemente desde Virginia para pasar el verano con su madre, Stephanie Sloop, y el nuevo esposo de ella, Nathan. Debería haber sido un verano lleno de juegos, risas y reconexión familiar. Sin embargo, pocos días después de su llegada, su vida fue truncada de la forma más trágica imaginable. Cuando la policía interrogó por primera vez a Stephanie sobre la desaparición de su hijo, su versión era confusa y llena de contradicciones. Afirmó que Ethan se había alejado por accidente, pero la verdad, cuando salió a la luz, fue mucho más oscura. Días después, los equipos de búsqueda encontraron el cuerpo del pequeño enterrado en las montañas cercanas a Ogden. La evidencia forense reveló que había sufrido trauma físico severo, quemaduras, desnutrición y abandono. Las lesiones mostraban un patrón de abuso continuo que ninguna criatura debería soportar. En Virginia, su familia y amigos lo recordaban como un niño dulce, de sonrisa luminosa y energía inagotable. Amaba los videojuegos, los juguetes, y tenía esa chispa curiosa de quien apenas comienza a descubrir la vida. Su padre, Joe Stacy, había confiado en que enviarlo a visitar a su madre le permitiría disfrutar de tiempo con ambos padres. En cambio, esa confianza fue traicionada de la manera más dolorosa. Ethan nunca llegó a comenzar el jardín de infancia, ni a aprender a andar en bicicleta, ni a crecer hasta convertirse en el niño que prometía ser. La investigación pintó un cuadro profundamente perturbador. Los fiscales demostraron que Stephanie y Nathan Sloop sometieron a Ethan a repetidos episodios de abuso físico. Lo expusieron a líquidos, a temperaturas extremas que le causaron quemaduras, lo privaron de alimento y lo encerraron solo en una habitación. Sus súplicas fueron ignoradas. Cuando finalmente sucumbió a sus heridas, ambos enterraron su cuerpo en una tumba poco profunda en las montañas e intentaron borrar las evidencias usando productos químicos y fuego. La comunidad entera quedó conmocionada. ¿Cómo una madre podía permitir o incluso participar en el sufrimiento de su propio hijo? Padres en todo Utah abrazaron a sus hijos con más fuerza, incapaces de comprender cómo una madre podía fallar de esa forma. La historia de Ethan se convirtió rápidamente en un símbolo de confianza rota. Un niño herido no por desconocidos, sino por quienes debieron amarlo incondicionalmente. Cuando Stephanie Sloop fue arrestada, su comportamiento fue descrito como frío y desconectado de la realidad de lo ocurrido.
Los fiscales argumentaron que había elegido la lealtad hacia su nuevo esposo por encima del bienestar de su hijo. En lugar de proteger a Ethan, colaboró con Nathan para ocultar el crimen. El tribunal se llenó de dolor cuando los detalles fueron expuestos. Fotografías de Ethan, sonriendo en días felices, se mostraron junto a los testimonios que describían sus últimos momentos, creando un contraste insoportable. El padre del niño observaba, destrozado, pero decidido a que la justicia se cumpliera. En febrero de 2014, Stephanie Sloop se declaró culpable de homicidio agravado y obstrucción de la justicia, como parte de un acuerdo judicial. Ante el juez Michael Alphen, del Tribunal del Segundo Distrito de Utah, admitió su participación en la muerte de Ethan. Fue sentenciada a una pena mínima de 20 años a cadena perpetua, asegurando que pasaría décadas en prisión. Nathan Sloop, juzgado por separado, también recibió cadena perpetua. Las palabras del juez fueron firmes. Condenó la traición de Stephanie a su deber más sagrado, el de proteger a su hijo. Aunque la justicia no podía devolverle la vida a Ethan, sí podía responsabilizar a quienes le arrebataron su futuro. Hoy, Stephanie Sloop cumple su condena en una prisión de Utah, su nombre ligado para siempre a uno de los casos de abuso infantil más atroces del estado. El padre de Ethan continúa honrando su memoria, recordándolo por su risa y su ternura, no por la tragedia que lo arrebató. Las repercusiones del caso de Ethan se extendieron por todo el sistema judicial de Utah. Su muerte impulsó llamados a reforzar los controles de bienestar infantil y a mejorar la supervisión en disputas de custodia interestatales. Organizaciones defensoras de los derechos de los niños tomaron su historia como una advertencia. Las voces de los menores deben ser escuchadas y su seguridad debe estar siempre por encima de todo. La corta vida de Ethan Stacey sigue siendo un recordatorio doloroso de la inocencia traicionada. Fue un niño que merecía amor y protección, pero murió a manos de quienes debieron cuidarlo. Su historia no es solo un caso judicial, es un llamado urgente a la acción, un grito para que ninguna otra infancia se apague en silencio. Cuando la confianza entre los padres se rompe en una custodia compartida, ¿cómo puede el sistema garantizar efectivamente la seguridad de un niño que viaja entre distintos estados antes de que sea demasiado tarde? Era la noche del 31 de diciembre de 2019, mientras las familias en Utah se preparaban para recibir el nuevo año con celebraciones y esperanza. Pero dentro de una casa silenciosa en West Valley City, una tragedia se desarrollaba. Cuando la policía llegó, encontró el cuerpo sin vida de Lainey Voss, de apenas 4 años. El inicio de 2020 no trajo alegría ni fuegos artificiales para esa familia, sino un profundo luto. La responsable no era una desconocida, ni una sombra escondida en la oscuridad, sino la persona en quien Lainey más confiaba, su madre, Nicole Terry Lester. Lainey estaba en la etapa más dulce de la infancia, empezando a descubrir el mundo a su alrededor. Amaba jugar con muñecas, reírse sin razón y girar con sus vestidos favoritos. Su sonrisa tenía la capacidad de iluminar cualquier habitación, y su familia la adoraba profundamente. Debería haber recibido el nuevo año con risas, soñando con fiestas de cumpleaños y días de escuela por venir. Pero su historia se detuvo demasiado pronto, en el silencio de aquella fría noche de invierno. Las investigaciones revelaron una verdad devastadora. Nicole Lester había causado la asfixia de su hija, poniendo fin deliberadamente a su vida. No hubo gritos ni peleas que alertaran a los vecinos. El acto fue silencioso, calculado e irreversible. Cuando llegó la ayuda, Lainey ya había partido. La comunidad quedó sumida en una profunda tristeza. Familiares y amigos se reunieron para llorarla, describiéndola como una niña dulce y llena de luz, cuya ausencia dejó un vacío imposible de llenar. Los vecinos encendieron velas frente a su casa. Las pequeñas llamas, temblando en el aire helado, fueron un frágil homenaje a su memoria. La idea de que una madre pudiera ser responsable de la muerte de su propia hija era algo casi imposible de comprender. Durante los interrogatorios, Nicole Lester admitió lo que había hecho.
Más tarde, en los documentos judiciales, se declaró culpable de homicidio agravado, con una designación de enfermedad mental. Fue una admisión que reconocía tanto su responsabilidad como su frágil estado psicológico en el momento del acto. El tribunal se convirtió en un escenario donde el dolor y la justicia se entrelazaron. La fiscalía presentó detalles escalofriantes sobre los últimos momentos de Laney, recordando una y otra vez que solo tenía 4 años. Una niña cuya vida fue apagada antes siquiera de comenzar. En el juicio, se mostraron fotografías de Laney, su cabello cuidadosamente recogido, sus ojos llenos de inocencia. Cada imagen era un recordatorio doloroso de lo que el mundo había perdido. Los familiares hablaron entre lágrimas, diciendo que no existía castigo alguno capaz de igualar la pérdida de una hija. La defensa, por su parte, subrayó el deteriorado estado mental de Nicole, describiéndola como una mujer consumida por sus luchas internas, desconectada de la realidad. Sin embargo, el tribunal fue claro. Los problemas de salud mental podían explicar, pero no borrar la responsabilidad de sus actos. En abril de 2022, la jueza Bereste, del Tribunal del Tercer Distrito de Utah, dictó sentencia. Nicole Lester fue condenada a cumplir una pena de 25 años a cadena perpetua. Las palabras de la jueza fueron solemnes y meditadas. Reconoció las dificultades psicológicas de Lester, pero enfatizó el deber sagrado de todo padre o madre: proteger a sus hijos, no dañarlos. La vida de Laney, señaló, tenía un valor incalculable, y su muerte dejó una herida que jamás podrá sanar del todo. Hoy, Nicole Lester cumple su condena tras las rejas, su futuro definido por el acto que destruyó su vida y la de su hija. Para la familia de Laney, la justicia se cumplió en los papeles, pero el vacío en los cumpleaños, el silencio en su habitación y los recuerdos suspendidos en el tiempo hablan más fuerte que cualquier sentencia. El caso dejó una huella imborrable en Utah. Reavivó conversaciones sobre la compleja relación entre la salud mental y la paternidad, sobre cómo intervenir antes de que ocurra una tragedia, y sobre el difícil equilibrio entre la compasión hacia quienes sufren y la necesidad de rendir cuentas por actos irreparables. Organizaciones y defensores de los derechos infantiles exigieron redes de apoyo más sólidas para las familias en crisis, recordando que ningún niño debería pasar desapercibido ni dejar de ser escuchado. Pero más allá de los tribunales y los debates, permanece la memoria de Laney, una niña cuya risa alguna vez llenó un hogar, cuya inocencia fue traicionada de la manera más desgarradora. Su historia sigue siendo un recordatorio doloroso de lo frágil que es la infancia y de cuán devastador puede ser cuando el amor y la protección de un padre o una madre se transforman en fuente de peligro. Cuando el sistema judicial reconoce una enfermedad mental en un acto fatal, ¿cómo puede la sociedad equilibrar la necesidad de justicia con la compasión hacia las fallas más oscuras de la mente humana? Era abril de 2017 en Ogden, Utah, cuando los paramédicos respondieron a una llamada desesperada. Una niña de tan solo 14 meses había sido encontrada inconsciente. Fue llevada de urgencia al hospital. Su pequeño cuerpo mostraba graves signos de trauma físico. Los médicos lucharon por reanimarla, pero las heridas contaban una historia de abuso severo y continuo. A pesar de todos los esfuerzos, la niña no sobrevivió. Su corta vida terminó por las acciones de quienes debieron protegerla. El personal médico apenas podía creer lo que veía. No se trataba de una enfermedad repentina ni de un trágico accidente. Las lesiones eran demasiado extensas. Moretones y heridas en distintas etapas de curación cubrían su piel. El trauma interno revelaba un patrón de maltrato, no un descuido aislado, sino una serie prolongada de agresiones. En aquella sala de hospital, el silencio era pesado. La vida de una niña había sido interrumpida, y la verdad era casi imposible de aceptar. Fue su propia madre quien permitió que eso ocurriera. Esa pequeña
nunca tuvo la oportunidad de celebrar su segundo cumpleaños. Nunca conoció la alegría de jugar en un parque, de llamar a su mamá con emoción o de explorar el mundo con curiosidad. Cada llanto suyo debió haber sido respondido con ternura. En cambio, su vida fue marcada por el dolor y la traición. Fue silenciada antes de poder contar su propia historia. La investigación pronto se centró en su madre, Cherokee Mdaya, y en el novio de esta. Ambos debían ser sus protectores, pero en lugar de eso, la niña sufrió abusos repetidos. Los vecinos contaron más tarde que habían escuchado fuertes discusiones, pero nadie imaginó la gravedad de lo que ocurría dentro de la casa. Durante los interrogatorios, las versiones de Dea comenzaron a cambiar. Alegó que su hija se había caído, que había tropezado, que los golpes eran accidentes. Sin embargo, los detectives, guiados por los hallazgos del forense, sabían que no era cierto. El patrón de las lesiones, múltiples traumas, golpes contundentes y heridas no tratadas, mostraba claramente un ciclo prolongado de violencia. La comunidad entera quedó conmocionada. ¿Cómo podía una madre permitir que su hija sufriera tanto? ¿Cómo podía alguien mirar a los ojos de un bebé lleno de confianza y responder con negligencia y crueldad? Las madres de Ogden abrazaron a sus hijos con más fuerza cuando escucharon la noticia, horrorizadas de que un lazo tan sagrado como el materno pudiera romperse de una manera tan trágica. Cuando el caso llegó a los tribunales, la verdad se reveló por completo. La fiscalía presentó las pruebas de los abusos en detalle: fotografías, informes médicos, testimonios de los especialistas. Describieron a una bebé que había sufrido en silencio, que no podía defenderse, cuyos llantos fueron ignorados. Afirmaron que Cherokee Dea no solo fue responsable directa de algunos actos, sino también por haber fallado en proteger a su hija del maltrato continuo. La defensa intentó explicar sus acciones con su vida inestable y sus dificultades personales, pero nada podía justificar lo que había sucedido. En la sala, las fotografías de la niña, sonriendo en días felices, estremecieron a todos los presentes. Era un bebé lleno de vida, merecedora de un futuro que le fue arrebatado antes de poder pronunciar sus primeras palabras. En 2019, Cherokee Dea se declaró culpable de homicidio por abuso infantil. El juez, con voz grave y llena de pesar, la sentenció a prisión, recordándole que ninguna condena podría devolver la vida perdida. Su admisión fue un reconocimiento final de que había fallado en el deber más sagrado de una madre: proteger a su hija. Hoy, Cherokee Dea cumple su condena tras las rejas. La corta vida de su hija sigue siendo un símbolo de la confianza quebrada. Para su familia, el dolor es inmenso. Hablan de cumpleaños que nunca llegarán, de pasos que nunca se darán, de una niña que debería estar corriendo, riendo y viviendo. Las consecuencias del caso dejaron a Ogden profundamente marcada. Organizaciones de defensa infantil renovaron su llamado a reconocer los signos del abuso: moretones inexplicables, visitas médicas repetidas, llantos detrás de puertas cerradas. Trabajadores sociales y legisladores impulsaron reformas para asegurar que los niños en peligro sean vistos y rescatados antes de que sea demasiado tarde. Pero ninguna ley puede sanar la herida de una vida perdida. La memoria de esta niña vive, no en los detalles de su muerte, sino en el mensaje que deja. Toda infancia merece seguridad, amor y la oportunidad de crecer. Su historia es un llamado urgente a la acción, recordándonos la obligación colectiva de estar atentos, de hablar y de nunca ignorar las señales del sufrimiento. Cuando una comunidad percibe signos de conflicto dentro de un hogar, ¿dónde termina el respeto por la privacidad familiar y comienza la responsabilidad moral de proteger a un niño indefenso? Era una mañana tranquila de sábado en Pleasant Grove, Utah, en abril de 2014. Una familia comenzó a limpiar el garaje de su casa en el suburbio, esperando encontrar nada más que polvo y desorden. Pero cuando abrieron una caja de cartón pesada, la realidad que conocían cambió para siempre. Allí dentro estaban los restos mortales de un recién nacido,
envueltos y escondidos como si su corta existencia nunca hubiera importado. El pánico y la incredulidad se apoderaron de todo. La llamada al 911 fue frenética, temblorosa. Hay un bebé sin vida en el garaje. La policía acudió al lugar. Lo que encontraron estaba más allá de la comprensión. Una caja se transformó en 2, luego en 3, y más. En total, 7 pequeños cuerpos, cada uno colocado en recipientes separados, ocultos en las sombras de un hogar familiar. Los agentes quedaron paralizados, el silencio roto solo por el sonido de sollozos ahogados de los vecinos que se reunían afuera. La gravedad de la situación flotaba pesadamente en el aire primaveral. Las víctimas eran bebés, seres sin voz e indefensos, que nunca tuvieron la oportunidad de respirar más de unos momentos. Cada uno merecía ser sostenido, amado y cuidado. En cambio, sus primeros y últimos momentos transcurrieron en silencio, sus vidas interrumpidas por la persona que más debería protegerlos, su propia madre, Megan Huntsman. Antes de que la verdad saliera a la luz, Huntsman llevaba una vida que parecía casi normal. Era madre de 3 hijas que sobrevivieron y se mezclaba con el vecindario de Pleasant Grove. Pero tras las puertas cerradas, su mundo se estaba derrumbando. La lucha contra la adicción a sustancias la consumía y su matrimonio entró en disfunción. Los vecinos la consideraban callada, quizá problemática, pero nadie sospechaba lo impensable, que 6 de sus hijos recién nacidos habían visto sus vidas terminadas y fueron escondidos en cajas, a pocos metros de donde sus otras hijas jugaban. El descubrimiento sacudió profundamente a la comunidad. Familias que habían vivido lado a lado con Huntsman de repente cuestionaron todo lo que sabían. Amigos se preguntaban cómo no percibieron las señales. Madres del vecindario abrazaron a sus hijos más fuerte esa noche, asustadas por la realidad de que pequeñas vidas habían sido silenciadas en la casa de al lado. ¿Qué impide a una comunidad ver lo que está sucediendo tan cerca? Antes de analizar las sospechas del caso, por favor, díganme dónde vieron este video. Lo leeré y lo difundiré por todo el mundo. Los investigadores trabajaron incansablemente, elaborando la inimaginable línea de tiempo. El ADN confirmó que los bebés eran hijos de Huntsman, nacidos entre 1996 y 2006. Las evidencias forenses indicaron que 6 de ellos sufrieron actos que llevaron a la asfixia momentos después del nacimiento. 1, creen los investigadores, era natimorto. Durante una década, sus pequeños cuerpos permanecieron ocultos, encerrados en silencio, mientras la vida afuera del garaje continuaba. Cuando Huntsman fue confrontada, no lloró, no imploró. Con calma, admitió haber causado la muerte de 6 de sus bebés. Explicó que su adicción la había vuelto incapaz de criar más hijos, que no podía lidiar con ellos. Sus palabras fueron perturbadoras por su aparente falta de emoción. Para los detectives, la parte más difícil fue su distancia tranquila, como si no fueran vidas humanas, sino secretos que ella había sido forzada a guardar. En el tribunal, Huntsman se declaró culpable de 6 cargos de homicidio. El fiscal describió el patrón deliberado de secretismo, gestaciones escondidas, partos solitarios, seguidos por actos calculados y fríos que resultaron en las muertes. La sala estaba cargada de luto mientras los miembros de la familia escuchaban. Cada testimonio, cada fotografía, era un recordatorio de 6 niños que nunca tuvieron la oportunidad de sonreír, hablar o crecer. Cuando se leyó la sentencia, el juez calificó los actos como de entre los más hediondos que jamás había visto. Megan Huntsman fue sentenciada a 6 penas consecutivas de 5 años a prisión perpetua. El martillo cayó y, con él, una pequeña medida de justicia para los bebés que no tenían voz propia. Hoy, Huntsman cumple su condena tras las rejas. Sus hijas sobrevivientes crecieron, cargando el conocimiento insoportable de lo que su madre había hecho. La casa en Pleasant Grove cambió de dueño, pero los vecinos dicen que la memoria de aquel día nunca los abandonará. El garaje, antes un espacio común, es para siempre recordado como el lugar donde la inocencia fue escondida y perdida. Las consecuencias de este caso fueron mucho más allá de Utah.
Reavivó los debates sobre las leyes de puerto seguro, Safe Haven Laws, recordándole al público que madres en desesperación tenían otras opciones, que había maneras de entregar bebés con seguridad y sin castigo. Pero para 6 niños en Pleasant Grove, esa oportunidad nunca llegó. Su historia es un recordatorio de la fragilidad de la vida y de la responsabilidad que todos tenemos de notar, intervenir y proteger. En el silencio de aquel garaje, 6 pequeñas vidas fueron interrumpidas, pero su memoria sigue resonando. Un espeluznante recordatorio de la oscuridad que puede existir detrás de las puertas más comunes. Cuando la responsabilidad individual falla de forma tan trágica, ¿cuál es el papel de la sociedad en proteger a los más vulnerables que están escondidos a la vista de todos? Era agosto de 2018 en el condado de Duchesne, Utah, cuando una llamada al 911 cambió para siempre a toda una comunidad. Un niño de apenas 2 años, el pequeño Lucas Cole, fue llevado de emergencia al hospital. Su diminuto cuerpo no respondía, sus heridas eran graves. A pesar de los esfuerzos desesperados de médicos y enfermeras, Lucas no sobrevivió. Su vida, llena de promesas e inocencia, terminó antes de poder comenzar realmente. La sala de emergencias quedó en silencio cuando el personal entendió la verdad. No se trataba de un accidente. Las heridas de Lucas contaban una historia distinta. Una historia de violencia, de abuso repetido, de dolor que ningún niño pequeño podría haberse causado a sí mismo. La realidad más dolorosa se volvió evidente. Alguien que debía amarlo y protegerlo había hecho lo impensable. Lucas tenía solo 2 años, con ojos llenos de curiosidad y una sonrisa contagiosa. Su familia lo describía como un alma dulce, un niño que amaba explorar, reír y ser abrazado. A su edad, cada descubrimiento, un juguete, un pájaro, una canción, era un momento de asombro. Merecía años de risas, raspones por jugar y abrazos cálidos antes de dormir. En lugar de eso, su vida fue truncada en un hogar donde la seguridad debía estar garantizada. La persona encargada de su cuidado era Lisa Jo Vanderindon, una enfermera titulada y madre adoptiva con licencia. Para el mundo exterior, Vanderindon parecía responsable, incluso admirable. Como enfermera, tenía el conocimiento para sanar. Como madre adoptiva, había recibido la confianza sagrada de cuidar a niños vulnerables. Pero detrás de las paredes de su casa, esa confianza fue destrozada de la manera más trágica. El descubrimiento de las lesiones de Lucas sacudió el sistema de protección infantil y provocó una ola de indignación. ¿Cómo podía alguien a cargo de proteger causar tanto daño? Vecinos que antes la veían como una cuidadora, ahora la miraban con horror. Los títulos que una vez la definieron enfermera, madre adoptiva, se convirtieron en máscaras de una realidad terrible. Los detectives comenzaron a reconstruir la línea de tiempo. El médico forense concluyó que Lucas murió a causa de trauma por fuerza contundente. Sus heridas no eran aisladas. Mostraban signos de abuso repetido, marcas en distintas etapas de curación, señales de violencia que ningún niño debería soportar. Cada evidencia trazaba el retrato de un sufrimiento prolongado. Cuando Vanderindon fue interrogada, sus explicaciones se derrumbaron. Primero lo negó, luego intentó minimizarlo, diciendo que Lucas había tenido accidentes, que era torpe, pero las pruebas médicas eran irrefutables. Los doctores testificaron que sus heridas eran consistentes con abuso, no con caídas. Los investigadores describieron su comportamiento como distante, como si hablara de algo que no le pertenecía. En 2019, la fiscalía acusó a Lisa Jo Vanderindon de homicidio agravado. El juicio estuvo cargado de tensión. La fiscalía presentó pruebas detalladas de los abusos, describiendo las lesiones que pusieron fin a la corta vida de Lucas. La defensa intentó desviar la responsabilidad, alegando problemas de salud mental. Pero, ¿hasta qué punto podía eso justificar el sufrimiento de un niño de 2 años? La familia de Lucas, devastada, llenó la sala del tribunal. Las fotografías del niño sonriente,
se mostraban ante el juez, recordando la vida que debió tener. Los seres queridos, entre lágrimas, hablaron sobre la alegría que trajo en su breve paso por el mundo y el vacío que dejó. Ante la abrumadora evidencia, Van der Indon terminó declarándose culpable de homicidio por abuso infantil. La condena significaba años de prisión, aunque muchos sintieron que ninguna sentencia sería suficiente para igualar la magnitud de lo ocurrido. Las palabras del juez fueron firmes. Condenó las acciones calculadas que terminaron con la vida de un niño inocente. Van der Indon fue enviada a prisión. Su carrera, su reputación y su libertad se extinguieron. Pero lo más importante, su responsabilidad en la muerte de Lucas quedó grabada para siempre en la historia. Hoy, Lisa Jo Van der Indon cumple su condena tras las rejas. Ya no es enfermera ni madre adoptiva, es una mujer condenada. Para muchos, su castigo sigue pareciendo pequeño frente a la pérdida inmensa de Lucas. Las consecuencias de este caso estremecieron al sistema de asistencia social de Utah. Legisladores y defensores de los derechos de los niños exigieron una supervisión más estricta sobre los hogares temporales y evaluaciones más rigurosas para quienes asumen la responsabilidad de cuidar vidas infantiles. La muerte de Lucas se convirtió en un llamado urgente a la acción, para que ningún otro niño corra peligro bajo la ilusión de estar a salvo. Pero más allá de la política y las reformas, permanece la herida abierta de una familia que llora a un niño que aún debería estar aquí. Lucas será recordado no por cómo murió, sino por la alegría que trajo, su risa, su inocencia, su potencial sin límites. Su historia es un recordatorio estremecedor de lo frágil que es la infancia y de lo devastador que puede ser cuando la confianza se rompe por aquellos que debían proteger. La memoria de Lucas perdura en cada conversación sobre el bienestar infantil en Utah. Él se ha convertido en un símbolo, un recordatorio y un llamado a actuar. Su voz fue silenciada, pero su historia sigue exigiendo cambios. Cuando los sistemas creados para proteger, como el de asistencia social o las licencias profesionales, fallan en detectar el peligro dentro de sus propias filas, ¿qué medidas reales pueden tomarse para restaurar la confianza pública y garantizar la seguridad de los niños más vulnerables? Era la mañana del 11 de marzo de 2012 en Taylorsville, Utah, cuando una llamada frenética al 911 fue recibida. La voz de una madre temblaba al otro lado de la línea, diciendo que su hija adolescente no tenía vida. La policía llegó corriendo a la modesta casa, solo para encontrarse con una escena que dejó sin palabras incluso a los agentes más experimentados. En el suelo estaba Virginia Hansen, de 18 años, su vida interrumpida por una sola herida de bala mortal. Su propia madre, Mary Ethel Hansen, estaba cerca, temblando, pero con una extraña calma. Los vecinos se reunieron afuera mientras la noticia se esparcía. Los susurros llenaban el aire fresco de primavera. Una hija muerta en su propia casa. Los primeros paramédicos se miraban unos a otros con incredulidad, una madre llamando para reportar la muerte de su hija. Pero el arma, la historia, las pruebas, todo apuntaba a algo mucho más oscuro. Virginia era más que una víctima aquel día. Era una joven brillante y amable, a punto de comenzar su vida adulta. Sus amigos la describían como una chica cálida, con una presencia tranquila que llenaba cada lugar al que entraba. Soñaba con ser independiente, con trazar su propio camino en el mundo. Tenía toda una vida por delante, hasta que fue arrebatada por la persona que más debía protegerla. La vida de Mary Hansen se había desmoronado en los años previos a aquella mañana trágica. Luchaba con problemas de salud mental y más tarde les dijo a los investigadores que ella y Virginia habían hecho algún tipo de pacto autodestructivo. Pero mientras la vida de Virginia terminó, la de Mary continuó. El pacto nunca existió. Era una excusa, una historia inventada para intentar explicar lo inexplicable. El hallazgo del cuerpo de Virginia estremeció a toda la comunidad. Para sus amigos y seres queridos, el duelo era imposible de comprender.
¿Cómo podía una joven con tanto futuro desaparecer tan de repente y a manos de su propia madre? La traición era más profunda de lo que las palabras podían expresar. Los investigadores comenzaron a unir las piezas. El arma pertenecía a Mary. Su historia del supuesto pacto no coincidía con los hechos. Virginia no había dejado ninguna nota, ni había hablado con sus amigos sobre desesperación o tristeza. Poco a poco, la verdad salió a la luz. No se trataba de un acuerdo, sino de un acto unilateral de violencia. Esto planteó una pregunta inquietante. ¿Hasta qué punto la primera versión de un sospechoso puede influir en la percepción de un caso antes de que las pruebas hablen por sí mismas? Cuando Mary Hansen fue interrogada, alternaba entre sollozos y explicaciones. Admitió haber disparado, diciendo que se sentía abrumada, incapaz de dejar que su hija viviera en lo que ella creía ser un mundo cruel. Los detectives describieron sus palabras como perturbadoras, dichas con la convicción de alguien que había convertido el amor en algo mortal. En el tribunal, Mary Hansen se declaró culpable pero mentalmente enferma por la muerte de su hija. La fiscalía retrató el caso como una traición devastadora, una madre rompiendo el vínculo más sagrado. La defensa argumentó que su larga lucha con la salud mental había nublado su capacidad de distinguir entre el bien y el mal. En la sala, los seres queridos de Virginia lloraban mientras se mostraban sus fotografías ante el juez, recordatorios de una vida joven, llena de luz, que había sido apagada. Cuando se dictó la sentencia, el juez reconoció la complejidad del caso, pero sus palabras fueron firmes. Ninguna condición mental podía borrar el hecho de que una joven se había ido para siempre y que su madre había sido quien apretó el gatillo. Mary Hansen fue condenada por homicidio culposo bajo el veredicto de culpable, pero mentalmente enferma. La justicia, aunque limitada, nunca podría devolverle la vida a Virginia. Hoy, Mary Hansen vive con el peso de sus actos, encarcelada, su vida definida por ese momento devastador. Los amigos y familiares de Virginia, por su parte, conservan los recuerdos de su risa, su bondad y sus sueños. Las consecuencias de la muerte de Virginia resonaron en todo Utah, como un recordatorio estremecedor de la delgada línea entre el cuidado y la destrucción, entre el amor y el control. Las comunidades comenzaron a hablar más sobre la salud mental, sobre reconocer cuando alguien está sufriendo y sobre los peligros del silencio y la desesperación no expresada. Pero para Virginia, esa conversación llegó demasiado tarde. Su historia perdura como una tragedia y una advertencia, la de una joven cuya vida fue arrebatada no por un extraño, sino por su madre. Una traición tan profunda que sigue resonando en su comunidad, dejando una verdad inquietante. A veces, el mayor peligro está dentro de las mismas paredes que se supone deben mantenernos a salvo. Cuando el sistema judicial reconoce la enfermedad mental en un acto trágico, ¿cómo puede la sociedad equilibrar la compasión por el individuo con la necesidad de justicia por la vida que se perdió?